pero yo me acercaré a Dios, pues para mí eso es lo mejor. Cerca de Dios es mejor. Con el pastor Louris Peñalosa. Hola, Dios te bendiga. Me alegra mucho saludarte. Bueno, vamos a continuar aprendiendo acerca de las finanzas en la Biblia, cómo tener unas finanzas sanas. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Esta es una cosa que uno no entiende en la mente. Proverbios 11:25. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Estamos hablando del tercer principio, que es compasión. Cuando yo tenga plata seré compasivo. No es cierto. La compasión no depende de que tenga mucho o tenga poco. El repartir, el compartir solo depende del corazón y de estar identificado con Dios. Además, el texto afirma que el que reparte no se queda con poco. Dice el texto, le es añadido más. Pero el que retiene más de lo que es justo viene a pobreza. Meta eso o júntelo con aquel texto de la Biblia donde habla de la viuda de Sarepta. Plena sequía, no ha llovido por varios años, no hay agua. Dios manda a Elías a la casa de una mujer viuda, no tenía marido, no tenía muchos recursos. Y es más, cuando llega a la casa, la Biblia dice que todo su mercado era un poquito de aceite y un poquito de harina. Era todo lo que había. No había papa, no había yuca, no había chontaduro, había pasado la cosecha de zapote, no había sino un poquito de harina y un poquito de aceite. Ese era el mercado. Y Dios mandó a Elías a la casa de esa viuda. Si uno no leyera la historia y conociera lo que pasa después, y uno solo está ahí viendo las cosas, diría, qué injusto. Porque Elías llega a la casa de la mujer. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿me puedes traer un poquito de agua? El agua, que ya era un problema, pero ella le trae el agua, ¿cierto? Agüita sí tenía para darle. Y cuando ella va, y me puedes por favor preparar, y con exigencia, una torta debajo de las brasas y no sé qué. Y ella dice, bueno, pues el agua sí puedo, pero la tortica no. Vive Jehová. Solo tengo te lo juro. Uno debe jurar ya, pero pues es lo que decía en ese entonces, y en ese entonces era permitido jurar. Te aseguro que solo tengo un poquito de aceite y un poquito de harina. Iba a ser una torta para mí y para mi hijo. O sea, no nos toca de a una cada uno, nos toca de a media. Y después de comérnosla, dejarnos morir. Grave la cosa. Y Elías dice, sí, pero hazme primero a mí. Si usted no lee el resto de la historia, usted dice que injusto ese tipo. Aprovechado, ladrón. ¿Cómo ocurre aprovecharse de la pobre viuda? Recapitulemos. ¿Por qué Elías llegó allá? Porque Dios lo mandó. ¿Por qué Elías llegó allá? En segundo lugar, porque Dios quería salvar a esa viuda y a su hijo del hambre. ¿Y sabe qué hizo Dios para salvar a la viuda y al hijo del hambre? Les pidió, a través de Elías, dame la torta a mí primero. Esa es una parte que a veces no cuadra en nuestra cabeza. Y la gente se mata pensando, y sobre todo si no son muy espirituales, no lo entiende. ¿Cómo así que si yo doy me van a dar más? Me van a dar, pero en la cabeza. Si yo doy no me van a dar. Pero el que da le es añadido más. Y esta viuda al final cree, va y prepara la torta, vacía el poquito de harina, vacía el poquito de aceite, prepara, vasija vacía y vacía. Lleva la torta, cuando vuelve, la vasija tiene más harina y la otra tenía más aceite. Y así fue todo el tiempo que Elías estuvo en esa casa. ¿Para qué Dios le pidió a la viuda? Para alimentarla a ella. Y eso es un principio que está en la Biblia. Es el principio de la siembra y la cosecha. Usted puede orar lo que quiera orar. No siembre y verá que no cosecha nada. Ore lo que quiera orar. No dé y verá que no va a recibir igual. Y eso es un principio bíblico. Usted puede pensar de mí lo que quiera pensar, pero yo tengo que decir lo que la Biblia dice. Ser compasivos o ser generosos, o como lo quiera llamar, es algo que permite que mis finanzas se restauren. Y hay una cosa más que pasa cuando usted reparte. Su corazón se vuelve sensible. Porque una persona que está necesitada se vuelve amargada, amarrada también y dura y no comparte. Pero una persona que da se compromete con la necesidad de otros también. Y ya el dinero pierde sentido de alguna forma para él, porque ve que lo más interesante es poder suplir, ayudar. Entonces esto es interesante. Quiero sanar mis finanzas, tengo que aprender contentamiento.
Quiero sanar mis finanzas, tengo que aprender a ser comprometido con el Señor. Quiero sanar mis finanzas, tengo que aprender a ser compasivo o generoso para ayudar a las personas y entender que el Señor nos da bienes no solo para nosotros, sino para compartir con alguien más. Muy bien, por hoy hemos llegado al final. Vamos a continuar, pero no te pierdas ningún momento. Por favor, más que un concepto, es la palabra de Dios. Déjala entrar en tu corazón. Acércate a Dios, porque cerca de Dios es mejor. Que Dios te bendiga. Casi todos creemos en Dios, anhelamos su ayuda, pero la mayoría de las veces lo ignoramos a Él e ignoramos sus principios. Te animamos a que no solo creas en Dios, sino a que vivas cerca de Él, porque cerca de Dios es mejor.